Está Mariano Flores Vidal, economista, ex gerente general del Banco Central de la República Argentina. Mariano, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. Bueno, en principio desde ya muchas gracias por haber aceptado conversar con nosotros. Antes de ir al punto de por qué buscamos esta conversación, me gustaría saber su lectura de cuál es la posibilidad de que Brasil financie a la Argentina. Hoy se habla de que Argentina primero debe ofrecer garantías. ¿Qué garantía le podemos ofrecer con un banco central desfondado como está? Bueno, a ver, no lo veo sencillo, pero siempre, digamos, uno no puede, digamos, siempre tiene que intentar, ¿no? Buscar financiamiento. Entonces, me parece que lo que hacen es ir a, digamos, buscar intentos. Lo veo complicado, es un gobierno de salida en una situación bastante inestable. Pero bueno, tienen una relación también particular con Lula. Quizás eso puede ayudar, los puede ayudar. Lo veo complicado. Y Brasil siempre es muy amistoso, muy cálido en su recibimiento, todo, pero después, digamos, es una economía y un Estado con procesos y burocracias bastante complejas, digamos. A mí me ha tocado varias veces y lo que parece ser sencillo por la calidez que muestran y qué sé yo, después entras en procesos burocráticos, como un poco esto mencionan las garantías y demás, y termina siendo más complejo y muchas veces no terminan saliendo las cosas, ¿no? Uh-huh. En un reciente artículo hace referencia a que hace falta recrear un programa de convertibilidad. El programa de convertibilidad es una etapa que en muchos sentidos, digamos, haciendo un corte grueso, muchos añoran, ¿no? Sienten que ese periodo de estabilidad fue realmente importante, lo que, digamos, generó masa crítica para derribar la convertibilidad, además de cuestiones ideológicas, fue el hecho de que nunca se logró la sustentabilidad fiscal necesaria, ¿no? Sí, correcto. A ver, ¿yo por qué digo la convertibilidad? Porque de analizar la historia de la Argentina, los únicos periodos en los que no hubo inflación fue en los de convertibilidad, tanto a principios de siglo hasta 1930 como posteriormente la convertibilidad de 1991-2001, es decir, básicamente analizando 100 años solamente los periodos de convertibilidad, y desde la fundación del Centro en 1935, desde el primer dato de inflación que existió en 1943, es en enero de 1943, es el primer dato oficial de inflación. Desde esa época hasta ahora, tuviste solo 17 años de inflación menor a 10%. Y de los 17, 9 fueron la convertibilidad. 2 fue la salida de la crisis del 2002, ¿no? En 2004, 2005, pero y que iba creciendo esa inflación. En el único momento que vos tuviste inflación baja más de 2 años fue en la convertibilidad del que conocemos, 91-2001. Entonces, si uno tiene que decir, entonces el planteo que hago es, todos hablan de reformas integrales, de reformas fiscales y de todo. Bueno, si vas a hacer eso, que es en realidad, si yo agarro la historia de los últimos 100 años, el déficit promedio creo que me daba 4% de déficit. Claramente tenemos un problema que es el déficit fiscal. Si vos vas a resolver eso, lo tenés que hacer con un anclaje de alguna manera, porque si no, no podés. Cuando vos estás operando una inflación de 8% mensual, vos no podés hacer gradualismo en lo que es política monetaria y cambiaria, porque es como preparar a un tipo en una competencia de carrera o de maratón con 39 grados de fiebre. Entonces lo que tenés que conseguir es estabilizar esa situación, y con gradualismo en lo monetario y cambiario no estabilizás nada. Por eso digo que lo que yo escribo es, si vos querés una receta de bajar la inflación, claramente es una caja de conversión, una convertibilidad. Por otro lado, no lo podés hacer de buenas a primeras porque no tenés reservas, no tenés dólares. Claro. Entonces ahí lo que planteo es, bueno, poner reglas para llegar a cuando se dé una situación, llegás a la convertibilidad. Pero ya con poner las reglas, es decir, no se le presta, reformar la Carta Orgánica y no se le presta un peso más al Tesoro, no se emite más que los que son las LELIQs que están en el Banco Central. O sea, el Banco Central no puede emitir más pesos que no fueran
para redimir, o sea, pagar las LELIQs que tiene. Entonces ahí se sale el cuco de lo que es un Bonex, que todos dicen, no, hay un Bonex. No lo veo tan complejo. O sea, pones reglas y salís de la situación. Y después sí, después de emitir, cuando se limpian esas LELIQs, que todos hablan, digamos, de esa deuda que tiene el Banco Central con los depositantes, una vez que los que salen las LELIQs, no se emite más que no sea con respaldo. Y lo que planteo no es una convertibilidad al dólar, es una convertibilidad a una canasta de monedas que son nuestros socios comerciales. De manera, porque la convertibilidad que tuvimos tuvo dos problemas, que era solo al dólar, entonces devaluó el real, devaluaron las economías y vos no pudiste absorber esa devaluación y perdiste competitividad inmediatamente. Y la segunda es que parecía como que era para vivir la convertibilidad, entonces había un costo político muy grande de salir de la convertibilidad. Me acuerdo en aquella época ya muchos recomendaban en 1997 salir de la convertibilidad. Y no hubiera pasado nada, pero el costo político era tan grande de salir de eso, que nadie tomó esa decisión y siempre se toman cuando ya hizo una debacle. Entonces lo que yo propongo es no una convertibilidad al dólar, sino una convertibilidad a una canasta de monedas de manera de poder absorber cualquier devaluación de un socio comercial, aunque sea en parte, y dos, que la propia ley plantee que una vez que no tenemos más inflación, o sea que pasan 24 meses, o sea 2 años sin inflación, se libera de la convertibilidad, o sea ya va uno a tipo de cambio flotante. Lógicamente esto requiere una reforma, digamos, integral que genere un país que no tiene déficit, que no tenga déficit fiscal, ¿no? Claro. O sea, es el ABC, ¿no? Que es, si querés, la restricción más grande que tiene el país, ¿no? Bueno, lo que planteo es muchos, incluso análisis de los distintos sectores políticos, un miedo al cepo. Bueno, no, se va a seguir gradualmente. Bueno, ya está, ahí ya plantaron la semilla del fracaso. El cepo vos podés salir el día 1, no hay ningún problema. No va a pasar absolutamente nada. Lo hicimos, digamos, cuando el gobierno Macri, uno puede tener muchas críticas de todo tipo. Ahora, la salida del cepo fue algo que salió bien, que se hizo. Salimos y no pasó absolutamente nada. No fue una debacle, ni mucho menos. Ayudó a generar buenas expectativas y demás. Entonces, yo lo que escribí era no tener miedo a la salida del cepo, hay que salir inmediatamente, porque eso al revés, eso va a generar expectativas buenas, y plantear una política monetaria ya desde el vamos, súper, yo le llamo no gradual, sino de shock. Después ese shock te lleva a no poder decir, bueno, tengo una convertibilidad desde el día 1 porque no hay dólares para poder hacer, no hay reservas internacionales para poder plantear una canasta y más. Pero sí decir, bueno, estas son las reglas, no se emite más para financiar al Tesoro, y una vez que se limpia el pasivo no monetario del Banco Central, se va a una convertibilidad, o sea, emite por los pasivos no monetarios, y lo próximo que emite ya tiene que ser contra reservas internacionales, y yo le llamé el peso fuerte. Uno puede decir cualquier cosa, ese peso fuerte es contra reservas internacionales, y eso se acaba automáticamente cuando tenés 24 meses de no inflación, y ahí sí flotás todo lo que querés. Claro. Ahora, digamos, en el marco de lo anterior y lo presente, ¿no? A mí me incomoda bastante las recientes entrevistas a Remes Lenikov, mostrándolo como una especie de héroe. Parte de lo que pasó con la convertibilidad, amén de la cuestión del brutal impacto que fue la devaluación del real, que fue un impacto enorme en ese momento para la economía argentina, tuvo que ver con la indisciplina fiscal de las provincias, quien en definitiva conduce a Argentina hacia el derrotero de no ser sustentable fiscalmente es la provincia de Buenos Aires, que tomaba créditos y tomaba deuda de una manera totalmente irresponsable, solo en el contexto del afán político de Duhalde de ser electo presidente, ¿no? Totalmente. Yo creo, si me preguntás a mí, en la convertibilidad, para mí lo que ocurrió es que después del 95, no sé si recordás que era el tema de
la economía está en piloto automático. Sí, ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. Bueno, eso para mí fue un gran error. Quizás fue solo una frase, ¿no? Pero digo, cuando uno mira, se empieza a escapar el gasto provincial, principalmente como vos decís. O sea, el gran problema fue el gasto provincial. Empieza a escapar el gasto provincial absolutamente, cuando en realidad uno tiene que estar sentado arriba de los gastos, o sea, tiene que estar mirando continuamente muchísimo más cuando tenés la regla de la convertibilidad. La regla de la convertibilidad te implica estar totalmente delgadito siempre, o sea, básicamente tener un cuidado pavoroso de lo que es el gasto público, porque pensá que vos no podés generar déficit. Cualquier déficit que se genera es deuda automática, deuda, digamos, automática, que es bueno porque en el fondo lo que te está diciendo es sé consciente de lo que es un déficit fiscal, porque para mí el gran problema que tiene es que cuando vos podés emitir y financiar al Tesoro, y después, cuando viene inflación, dicen que es multicausal y le echan la culpa a cualquiera, claro, para un político es lo mejor que te puede pasar, sí, claro. Que es que resolviste el tema de aumentaste el gasto, financiaste con inflación, y después la inflación es culpa de cualquier otro menos la del político. Entonces, es el impuesto más costoso y más injusto para la población, y es el más barato para el político, porque lo explica diciendo, no, es multicausal, esto fue por los empresarios o por el agro o por lo que sea, entonces es muy barato para el político. Lo que no quiere decir esto que entonces esté de acuerdo con decir, bueno, una dolarización y demás, porque es así como tampoco estoy de acuerdo con una convertibilidad. Imagínense, no estoy de acuerdo para una convertibilidad de por vida. ¿Por qué? Porque te impide absorber los shocks externos, las devaluaciones, porque si bien es una canasta la que propongo, te pega, porque si se devalúa Brasil en la canasta que yo propongo pesa 25%, no 100%, entonces claro. No te ajustás inmediatamente, vas a tener un problemita en convertibilidad si te devalúa otro país siempre, porque no podés ajustarte, cuando lo natural sería que te ajustes inmediatamente con el tipo de cambio. Entonces, es muy mal prospecto una convertibilidad para el mediano o largo plazo. Entonces, una vez que resolviste la inflación, tenés que salir inmediatamente, o sea, cuando estás seguro que lo resolviste, por eso digo 24 meses, tenés que salir. Imagínate una dolarización. Una dolarización, el problema que yo le veo que te deja totalmente atado, claro. Absolutamente atado, encima una economía que tiene mucha mayor productividad que uno, y productividad en creciente, o sea, aumentos de productividad mayores a los nuestros, claro. Entonces, claro, te apreciás. Yo siempre decía, es como tenés un Fiat 600 y lo enganchás, le pones la cuarta, que es lo enganchás a una Ferrari. Entonces, mientras vas en la recta, vas a 300 kilómetros por hora, sentís que es espectacular, todo anda bien. Cuando la Ferrari dobla en la curva y la Ferrari dobló bien, vos te la das pero de lleno, porque claro. No tenés ni freno, pero no tenés no podés doblar, o sea, no tenés estabilidad, nada. Entonces, cuando vos te atás una moneda así, corres ese riesgo. Sí, pero además ahí, si me permitís, yo quiero introducir un tema, ¿no? Porque esto de la dolarización va junto con el tema de para qué queremos Banco Central, ¿no? Se lo digo a un un ex gerente general del Banco Central. El otro día escuchaba un discurso de Giorgia Meloni en su discusión con el presidente Macron. Macron había acusado al gobierno de Meloni de ser un gobierno insensible por el tema de las personas que se lanzan desesperadamente por el Mediterráneo para llegar a Europa y todo. Y ella le hace una severa crítica, dice que Francia ejerce el señoreaje de 14 países en África, que maneja su moneda y que por lo tanto, además de cobrarles por imprimir y por todo lo que hace, les termina manejando la política económica. Digo, ¿cuál es el criterio moderno contemporáneo que presume que hacer lo contrario a lo que hace Estados Unidos y la Unión Europea, por tomar los dos casos más significativos, Argentina deje de tener un banco central, ¿no? Bueno, por eso, Argentina es un país que tiene que, absolutamente, lo del señoreaje es así, o sea, en el fondo, claramente, si vos sos el que imprime moneda, así como vos te beneficiás de imprimir moneda cuando te la demanda tu población,
sos el señor que imprime moneda, entonces ahí hay recursos genuinos que son para el que emite la moneda, porque es una moneda demandada. Eso es Estados Unidos para la mitad del mundo, porque en nuestro caso también, pensá que los argentinos son uno de los tenedores más grandes del mundo de dólares, con lo cual le damos recursos a los a la Fed de los Estados Unidos. Lo mismo esta mujer le está planteando a los franceses, diciendo, no me vengan a mí a decir que hago mal las políticas o que doy la espalda a África cuando ustedes le emiten moneda a los africanos y porque la demandan los africanos. La respuesta de los europeos también tiene que decir, pero ¿qué culpa tengo? Se suman, no sé bien cada caso, no sé si hay una obligación o demás, pero digo, en el fondo demandan algo que yo fabrico. ¿Qué querés que haga? Claramente que cuando es la moneda y es la unidad de cuenta ya es bastante diferente. ¿Qué te parece? Yo lo que creo es que como país no existe cosa tal, además porque digo, para mí no es un buen proyecto de largo plazo ni de mediano, y una dolarización de corto tampoco, porque claramente te atás a políticas monetarias, te atás a la política monetaria de otro país. Claro. Es un poco lo que plantean, diciendo, bueno, vos sos tan irresponsable que listo, te lo saco este instrumento, digamos, guíate por lo que hace, por la política monetaria de otro país que es más serio y bla, bla, bla. El punto acá es que, ponele que hagas eso, en el fondo estás tapando, no estás resolviendo nada, porque el problema fiscal es un problema que le está sacando un sistema de financiación, suponte, un instrumento de financiación fiscal, te diría una persona que quiere dolarizar. Y digo, bueno, sí, es bueno hacer eso, ponele. Pero no es creíble, porque si vos seguís con el problema fiscal, aparecen cuasimonedas al otro día. Entonces lo que hiciste es destruir una institución, digamos, que yo creo que tiene una función concreta en un país, la destruiste, armaste la dolarización y te aseguro, porque pasó en la convertibilidad, que si hay necesidades fiscales y no pueden ser abastecidas, crean otra moneda, que es la cuasimoneda, que le ponen un interés, entonces dicen, no es anticonstitucional. Dicen, no, pero la gente no la va a aceptar. Un empleado público que le dicen, no tengo para pagarte, salvo con esto, y con esto permito pagar impuestos, y con esto permito pagar no sé qué. No, pero ya pasó. Le generó una demanda. Pasó con el Patacón. En Mar del Plata. Exacto. En Mar del Plata, 48 horas antes, la gente te decía, bueno, ¿y cuánto me va a cotizar? Porque pensaban en el SECOR, en los bonos tucumanos. De hecho, en plena convertibilidad con un patacón, vos ibas con un patacón y te daban 99 centavos de dólar. Digo, más claro. Se armó un mercado impresionante, yo me acuerdo. En horas. Sí. Por eso te digo, entonces tampoco es que decís, bueno, con esto efectivamente ya está y no va a pasar. Va a seguir pasando, o sea, como que le des aspirina, y el tipo tiene una enfermedad, le das ibupidaco, lo que sea, paracetamol, no sé, ibuprofeno, paracetamol. Está bien, no, mirá, ¿ves que no tiene más fiebre? No, o sea, pero escúchame, le va a levantar mucho más después porque el tipo sigue teniendo el problema. Entonces, ante todo, acá hay que resolver el tema de siempre y creo que todos tenemos que estar en eso, que es decir, no podemos seguir teniendo déficit fiscal. Una vez, ahora, ¿por qué digo? Eso está clarísimo, no es que lo estamos, uno habla de moneda y se olvida del otro, no, eso está clarísimo. Ahora, cuando vos tenés una desestabilización como la que tenés, o sea, cuando entrás con 8% de inflación, 10, qué sé yo, 7, necesitas, para poder hacer eso, necesitas tener un ancla, si no, no lo podés hacer. Si vos querés hacer cualquier acuerdo, tiene que haber un ancla que indique alguna estabilización. Esa ancla es lo que yo propongo, de poner reglas concretas, fuertes, comprometidas, monetarias y cambiarias. La de cambiarias es más sencilla, te voy a sacar el cepo. No va a pasar absolutamente nada porque la demanda de dinero va a subir, no va a bajar. O sea, a ver, se los hago. Cualquier contrapartida de salida, de lo que le llaman la salida de dólares, no, se abrís el cepo, se van los dólares, pero no se van, en todo caso el precio del dólar
digamos, sube respecto al peso. Pero el decir eso es lo mismo que decir que la demanda de dinero cae. O sea, cuando se va el tipo de cambio, lo que está ocurriendo es que la demanda de dinero cae. Imagínate, si vos anunciás buenas, digamos, medidas, decir, vamos a una reforma integral, anunciás medidas monetarias rígidas y sacás el cepo, la expectativa es positiva, la demanda de dinero sube, no cae. Claro. Entonces, eso es lo que... Y hoy está, para que te des una idea, la base monetaria está en 4% del PBI. Cuando, no te digo en épocas de cero inflación, te digo hace 3 años, estaba en 8 o 9. Entonces la demanda de dinero crece. Eso es lo que te hace, y mucho más si sacas el cepo, entonces no va a ocurrir absolutamente nada, que es lo que pasó, el gran temor que había en el 2015, y ahí lo cuento porque yo estaba, y digamos, cambiamos 89 normas para poder sacar el cepo, era, no, que esto se va, se dispara, va a ser terrible. Yo me acuerdo, no dormí ese día, porque me quedé haciendo las últimas cosas, me levanté a las 10 de la mañana, salí del cepo, lo primero que me llamó la atención, ¿sabes qué fue? Que no operaba a nadie. O sea, vos mirabas, nadie operando. Entonces digo, che, ¿qué pasa acá? Le digo al jefe de la mesa, levanta el teléfono, llama a algún operador, preguntale, porque es rarísimo esto. Los tipos no podían creer que podían apretar el botón para operar. O sea, esperaban una orden. Esperaban una orden del central diciendo, haga esto, haga aquello. Entonces digo, no, yo no te voy a decir nada que haga. Hagan lo que les parezca lo mejor para ustedes para hacer. Ahí me pareció algo impresionante porque fue como vivir, viste, cuando uno es totalmente paternalista y después... No, pero hay una simbología para eso. Es el tipo que le abren la puerta de la cárcel y se queda mirando y espera que le diga salga. Porque no puede creer que puede ser libre. Eso fue lo que más me impresionó, si vos me preguntás a mí, que me va a quedar en el recuerdo histórico, es eso. Genial. Y ahí empezaron, seguro, mando una orden de cuánto. No, hicimos, esto es una locura, digo, mandá lo que sea, lo que necesites. Y ahí empezó a operar. No pasó absolutamente nada. Claro. Entonces, digo, no caer en, no, ojo con esto, hay que hacerlo muy gradual, porque no, es lo contrario. Tenés que hacerlo inmediatamente. Bien. A eso no va a pasar absolutamente nada. Nada, entonces el artículo tiene que ver con eso, tiene que ver con el también poner a que se empiecen a discutir estas cosas, si no uno es como que están todos ahora con la dolarización. Y también le pegan de más a la dolarización, porque hablan, no, que va a ser 3.000 pesos. A nadie, me imagino que a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir hacer una dolarización a 3.000 pesos. El tema es que la renta tiene poco sentido común. Te agradezco mucho, Mariano, gracias, tremendo testimonio, muy amable. Un saludo. Mariano Flores Vidal, economista y gerente general del Banco Central de la República Argentina. Lo último que contó es impresionante.